Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra cuarta conferencia en esta semana en que estamos celebrando y agradeciendo a Dios por nuestro tercer aniversario como Escuela de Alejandría. En esta oportunidad tengo el agrado de presentar a mi querido hermano y profesor Anderson Muñoz, con un tema que seguramente ha sido muy atractivo por su título: el silencio intertestamentario de Jehová. Él les va a explicar, por supuesto, por qué elegimos ese título para esta conferencia, que seguramente va a ser de mucho interés y muy de su agrado para todos ustedes. Así que, sin más preámbulo, los dejo en esta noche con nuestro querido hermano y profesor Anderson Muñoz. Adelante, por favor. Hermano Lucas, muchas gracias. Y a Ángel y a nuestro hermano Raúl, William, a todos los que están por allí escuchándonos el día de hoy. Pues la verdad, muy feliz porque son 3 años, una larga carrera. Decir 3 años, pues a veces 3 años no son, parecen, parece que es poco tiempo, pero de verdad hemos pasado por muchas cosas y estamos muy agradecidos por que Dios nos haya traído hasta aquí. Bien. Bueno, como lo había mencionado nuestro hermano Raúl, eh, el título, ¿verdad? Fue adredes, ¿ok? El título de hoy fue adredes, el silencio intertestamentario de Jehová. Antes de entrar en materia, bien, cuando nos reunimos a pensar cómo se iba a denominar y estas charlas, este conjunto de charlas que íbamos a realizar, pues le colocamos un nombre y fue entre la fe y las ciencias bíblicas. Voy a compartir mi pantalla, traje una diapositiva para que pues observemos algunas cositas que creo que son importantes a tener en cuenta. Eh, el título en general es Entre la fe y las ciencias bíblicas. Un título, ¿verdad? Que al leerlo de una forma muy sencilla, pues pareciera que estamos colocando a la fe en un lado y a las ciencias bíblicas por otro lado, ¿ok? Y lo hicimos así porque, pues, eso es lo que generalmente se maneja, ¿bien? Y particularmente es algo lamentable porque se ha llevado a creer que la fe y las ciencias bíblicas son dos cosas totalmente distintas, que están separadas una de la otra, que no tienen nada que ver, que son enemigas, inclusive hasta el punto en el cual muchas personas, muchos grupos, muchas iglesias inclusive, dicen que las ciencias bíblicas te alejan de la fe. Bien, nada más alejado de la realidad. Si ustedes ven el post que habíamos colocado por las redes sociales, van a observar que dice entre la fe y las ciencias bíblicas, pero abajo, muy pequeño, dice dos caras de la misma moneda. Bien, ¿y esto por qué? Bueno, primero que todo, vamos a definir qué son las ciencias bíblicas de una forma muy sencilla. La clase de hoy es una clase que considero bastante sencilla eh, en cuanto a la metodología que quise utilizar. Bien, básicamente las ciencias bíblicas son un conjunto de disciplinas académicas que se dedican al estudio crítico e interpretación de la Biblia. Estas disciplinas abarcan diferentes áreas de conocimiento como la historia, la arqueología, la lingüística, la literatura y la teología. Entre las ciencias bíblicas más destacadas se encuentra la exégesis bíblica, que se enfoca en el análisis crítico de los textos bíblicos para determinar su significado original y contexto histórico. La hermenéutica bíblica, que se dedica a la interpretación y aplicación de la Biblia, de la Biblia en la vida contemporánea. La crítica textual, que se ocupa de la reconstrucción del texto original de la Biblia a partir de manuscritos antiguos y variantes textuales. Junto a esto también está la crítica literaria, por supuesto. La historia de Israel y del cristianismo primitivo, que se centra en el estudio del contexto histórico y cultural en el que se escribió la Biblia y se desarrolló y se desarrolla la religión judeocristiana, entre otras.
El estudio de la ciencia bíblica es importante para comprender la influencia que la Biblia ha tenido en la historia y cultura occidental, así como para profundizar en la comprensión de la fe y la creencia religiosa. En esta definición, por ejemplo, en el último punto dice, el estudio de la ciencia bíblica es importante para comprender la influencia que la Biblia ha tenido en la historia. Pero también las ciencias bíblicas nos ayudan a cómo la historia ha tenido influencia en la Biblia. Bien, por ejemplo, cuando Joshua hablaba sobre el tema de cómo el mito, ¿verdad? Ayuda a enriquecer el texto bíblico. Acuérdense que, y eso es algo que considero muy importante de entender, Israel no nace en la luna, Israel nace y crece en un contexto muy específico aquí en la tierra, y así como Israel influye en los países o gobiernos circundantes, también toda esa historia influye a Israel. Y la Biblia, por supuesto, que es influenciada por mucha literatura, pensamiento, exégesis, historia, teología, bueno, muchas cosas que van a influenciar a Israel y lo vamos a ver dentro del texto bíblico. ¿Ok? También creo que es importante entender que las ciencias bíblicas simplemente es un conjunto de disciplinas, es un conjunto de herramientas que nos ayudan a poder entender y comprender de una mejor forma la Biblia. Ahora, ¿por qué hay un gran problema con grupos, denominaciones, iglesias o personas que tratan de enseñar o querer creer que las ciencias bíblicas son negativas? Es porque las ciencias bíblicas no son románticas. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? La teología muchas veces es romántica. Hablamos de un Dios de amor, que nos ama, que nos empuja a hacer las cosas bien, que a veces vemos consecuencias cuando hacemos las cosas mal, etc. Y cuando muchas veces observamos el estudio del texto bíblico, leemos algún tipo de versículo, pues vemos que Dios es grande, que Dios es misericordioso, etc. Bien. Y eso nos ha llevado en cierta manera a ser un poco románticos. Bien, por ejemplo, cuando vemos la historia de cómo Jesús le dice a esta mujer, vete y no peques más. Bien, se dice que era una mujer adúltera. Eso está en el Evangelio de Juan. Y pasa algo curioso porque se enseña mucho dentro de las iglesias. Oh, qué amor el de Jesús que no la apedreó. Oh, mira cómo la perdonó. Y eso, y caemos mucho en el romanticismo. Pero déjenme decirle que eso es algo bastante raro. Bien, Jesús no la apedrea, es porque él sabía, ¿verdad?, que la forma en la que le habían llevado a la mujer no cumplía con la Torá. Bien, ella tenía que ser llevada a un Sanedrín, el esposo también, y allá se la apedreaba. Pero a veces romantizamos mucho la Biblia. Bien, las ciencias bíblicas no son románticas. Las ciencias bíblicas utilizan una metodología crítica. ¿Qué quiere decir con esto? Que tú llegas a la Biblia, tú abres la Biblia, vamos a estudiar de forma crítica la Biblia, no importa lo que yo creo, no interesa. Vamos a estudiar seriamente lo que el texto dice. Y nosotros como seres humanos no hacemos eso. Venimos con preconceptos, venimos ya con nuestra teología, nuestra creencia, a querer que la Biblia diga lo que nosotros queremos. Y nos volvemos muy románticos. Entonces, cuando nos dicen, mira, es que eso que está allí no es lo que dice allí, automáticamente nos bloqueamos. ¿Bien? Casualmente, hace unos días, eh, bueno, yo estoy en muchos grupos de teología y, y por allí había una conversación entre la muerte de Judas. Por ejemplo, cuando ustedes van a Mateo y observan cómo murió Judas, Mateo, creo que si no mal recuerdo, Mateo capítulo 27, dice que se ahorcó. Y todo el mundo cree que Judas se ahorcó. Pero cuando ustedes van a Hechos capítulo 1, van a observar que se dice que Judas con ese dinero compró una propiedad, ¿verdad? Y allá murió. Murió de otra forma. Entonces, cuando vemos estos dos relatos, vemos dos muertes de Judas totalmente distintas. ¿Bien? ¿Y por qué es esto? Es por la misma forma de escritura del texto. Las ciencias bíblicas nos ayudan
a entender que, por ejemplo, mientras que el libro de Hechos, capítulo 1, narra y es más literal e histórico, ¿verdad? Al momento de transmitir algo, ¿verdad? Mateo habla, son básicamente de Midrash. Mateo es un libro que está lleno de Midrashim. Mateo trata de ver a Jesús como un nuevo Moisés y como un nuevo David. Por ejemplo, Mateo es el libro donde sale que Jesús, ¿verdad? Dio el sermón en un monte, pero en los demás evangelios dicen que fue en un lugar totalmente plano. Bien, ¿cuál es el correcto? Fue en un lugar totalmente plano. Pero ¿por qué Mateo lo coloca en un monte? Porque la teología de Pedro, o perdón, la de Mateo, la forma en que quiere colocar Mateo a Jesús es que él es un nuevo Moisés. Así como Moisés dio la Torá en el monte Sinaí, ahora Jesús nos da esta revelación en un monte. Lo mismo pasa con la muerte de Judas. Para Mateo, Judas, Jesús es un nuevo David. ¿Bien? Es el Mesías prometido, hijo de David. Y si ustedes van en segunda de Samuel, si no mal recuerdo, 17-27, van a ver que Samuel tuvo una persona que lo traicionó, que fue Ahitofel, y se unió para confabular con él para matarlo. Al final todo salió mal y Ahitofel terminó ahorcándose. Entonces él toma esta historia y lo aplica a Judas, pero es simplemente una forma, ¿verdad?, de transmitir algo. Entonces yo comento estos dos casos y no puedo, y la idea de hoy no es profundizar en esto, y se los dejo allí, es porque la Biblia muchas veces eh, dice exactamente lo contrario a lo que leemos. ¿Por qué? Porque no leemos conforme al texto o a la forma en el que el texto está escrito. Leer Mateo es totalmente distinto a leer el libro de Hechos. La forma de Mateo es una forma de Midrashim. Por ejemplo, leer la perspectiva mesiánica en el libro de Apocalipsis como Jesús, como un Mesías rey, es totalmente distinta a leer el libro de Hebreos cuando habla de que el Mesías es un sacerdote. Entonces, ¿cómo es un sacerdote y un rey? Porque son perspectivas totalmente distintas. Bien, entonces las ciencias bíblicas hacen una metodología crítica, no romántica. No le interesa tu creencia o mi creencia, sino que van directamente al contexto histórico, cultural, etcétera. Y si tiene que decir que eso nunca pasó, pues simplemente nunca sucedió históricamente. O no tenemos prueba de que pasó históricamente. Entonces eso nos ataca, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a que una historia muy específica de la Biblia sucedió. Y probablemente hay muchas historias en la Biblia en la Biblia que nunca sucedieron. Simplemente son una reconstrucción, ¿verdad? O una reinterpretación, una relectura de algo, ¿verdad? Paralelo a la Biblia que trata de transmitir una idea muy específica. Bien. Ahora, nosotros en el título, ¿verdad? Habíamos colocado el silencio intertestamentario de Jehová. ¿Bien? Y la idea de hoy es estudiar este supuesto silencio intertestamentario, también denominado como los 400 años de silencio. Muchas veces van a escuchar por allí sobre los 400 años de silencio o el periodo intertestamentario o el periodo del Segundo Templo. Bien, y se dice que en este tiempo Dios, pues no habló, no hubo profecía, no hubieron profetas, hubo un silencio totalmente durante 400 años, luego viene Jesús, ¿verdad? Luego vienen los apóstoles, luego viene el Nuevo Testamento, etcétera, pero en ese momento específico de la historia, Dios no dijo absolutamente nada. Y lo que hicimos denominar el silencio intertestamentario de Jehová. Bien, a ver, primero que todo, nosotros tenemos hoy muchos preconceptos, muchas enseñanzas que cuando estudiamos profundamente no están del todo correctas. ¿Bien? Hay una expresión que es importante evaluarla, que es el periodo del Segundo Templo. Cuando nosotros hablamos del periodo del Segundo Templo, estamos hablando de aproximadamente el 586, cuando el Imperio Babilónico, ¿verdad? Llega al reino de Judá, los lleva cautivo a Babilonia, ellos vuelven, se hace la reconstrucción del segundo templo, empiezan una serie de acontecimientos y luego llegamos al año 70, se destruye el segundo templo y posteriormente
viene, bueno, una serie de guerras, de persecuciones, hasta el año 135, que es la revuelta de Bar Kokhba. Entonces, cuando hablamos del periodo del segundo templo, estamos hablando desde el 586 hasta el 135. Algunos los puede llevar al año 70, no hay ningún problema. ¿Bien? Pero básicamente estamos en ese marco histórico. La expresión periodo del segundo templo es una expresión académica. ¿Bien? Es una expresión académica, es la expresión que ustedes van a encontrar, por ejemplo, en muchos libros. Ahora, la expresión periodo intertestamentario es una expresión teológica. Esto es muy importante entenderlo. Una es una expresión académica y otra es una expresión teológica. Porque la expresión periodo intertestamentario apunta básicamente a lo que se denomina los 400 años de silencio. Es decir, hay una creencia que dice que entre Malaquías, entre Zacarías, ¿verdad? Que fue el último libro del Antiguo Testamento, o mejor dicho, de la Biblia hebrea, hasta los escritos del Nuevo Testamento, hay 400 años. ¿Bien? Entonces, en esos 400 años hubo un silencio por parte de la divinidad. En ese tiempo, la divinidad no se comunicó y el texto que tenemos entonces es el último profeta, Zacarías. Y ya tenemos el Nuevo Testamento, los escritos del Nuevo Testamento, Jesús, específicamente Juan el Bautista, porque hay un texto que dice que los profetas profetizaron hasta Juan. Entonces se toma esto como que, bueno, el último fue Zacarías y ahora tenemos a Juan el Bautista profetizando a Jesús. ¿Bien? Entonces, a este tiempo se le denomina los 400 años de silencio, el periodo intertestamentario también. ¿Bien? Pero como se los mencioné anteriormente, es netamente una expresión teológica. Y uno de los puntos principales del día de hoy es ver si de verdad hubo silencio en este periodo de tiempo. Es ver si de verdad esa expresión, esas definiciones, esos conceptos que tenemos acerca del periodo intertestamentario son correctos. ¿Bien? Por otra parte, colocamos Jehová. ¿Por qué? Porque, a ver, periodo intertestamentario, como yo se lo mencioné, es netamente una expresión teológica. Inclusive no es considerada una expresión correcta por muchos académicos, porque simplemente estamos hablando de una expresión que toma, ¿verdad?, el cristianismo para definir un momento histórico en función a la teología, creencia que ellos tienen. ¿Bien? Pero cuando vamos a lo que pasa en la historia, nos vamos a dar cuenta de que eso no es así. Bien, en el periodo intertestamentario hay mucha literatura que apunta a que Dios de alguna forma siguió revelándose. Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Bien. Por otra parte, la expresión Jehová es una expresión que hoy está totalmente demostrado que no es una expresión tampoco correcta. El término Jehová no es una palabra que ni siquiera, es una palabra que ni siquiera existe como tal. Es un constructo que nosotros hemos hecho. Bien, a través del tiempo, a través del tiempo. ¿Por qué? Por el desconocimiento de la lengua hebrea por parte del cristianismo de los siglos posteriores, que cuando leían el texto en hebreo, bien, los judíos tienen muchas formas de colocar el tetragramatón, que es el nombre de Dios, el nombre sagrado de Dios, que es el Yod Hei Vahei, bien, y ellos le colocaban ciertas vocales, ¿verdad?, al nombre de Dios para que cuando se estuviese leyendo el texto y llegaran al nombre de Dios, no dijeran el nombre, simplemente dijeran Adonai. Entonces se tomaron las vocales de Adonai, se colocaron en, eh, en el nombre de Dios y posteriormente el cristianismo, al no entender esto, ¿verdad?, empezó a leerlo como Jehová, pero eso no existe. Bien, así como no existe el nombre Jehová, hoy en día utilizamos Yahvé, no estamos seguros ni siquiera que ese haya sido el nombre correcto, la correcta pronunciación del nombre de Dios, pero es algo que a nivel académico se maneja de esa manera y hoy vamos a utilizar Yahvé, que creo que es una forma, ¿verdad?, más cercana de poder leer el nombre. Bien, así como eh, a nosotros en nuestras Biblias nos ha llegado Jehová
por la mala concepción, por el desconocimiento, por lo que los otros han dicho, lo mismo pasa con la expresión periodo intertestamentario. Exactamente pasa lo mismo. ¿Bien? Ahora, vamos a hablar específicamente del silencio intertestamentario de Yahvé. Bien, Eh, se dice, se dice que eh, en este periodo de tiempo, como lo mencioné anteriormente, Dios no habló. ¿Bien? Dios no habló, no dijo nada, y me voy a tomar unos minutos para que entendamos y construyamos en nuestra mente lo que de nosotros denominamos el periodo del segundo templo. Bien, recuerden que en el 721, 722 aproximadamente, el imperio asirio, ¿verdad?, toma el reino de Israel, los vence y los toma como cautivo. Allá, bueno, se dan una serie de acontecimientos muy lamentables. Luego, en el 586, es el imperio babilónico, ¿verdad?, que va y toma cautivo a Israel. Israel va al exilio en Babilonia. Luego que termina ese exilio, ellos regresan, ellos retornan, pero ya bajo el imperio medo-persa. Cuando leemos Isaías capítulo 45, vamos a ver que Ciro, ¿verdad?, Eh, menciona que ya por medio de la libertad de culto que ese imperio establece, pues ellos pueden regresar. Entonces Israel regresa e Israel se va a dar cuenta que necesitan una reestructuración a nivel religioso. Bien, recuerden que cuando Israel va al exilio, Israel pierde el templo, pierde los sacerdotes, pierde los sacrificios, pierde su hegemonía. Bien, son sometidos a otra cultura, influenciados por otra cultura que Babilonia por ejemplo, los medos persas van a influir mucho en el pensamiento, en el pensamiento del pueblo de Israel, pero bueno, eso no lo vamos a mencionar, a hablar hoy a detalle, pero los mismos que se van no son los mismos que regresan, o los que se van no son los mismos que regresan. Bien, llega una nueva generación luego eh, de la deportación a Babilonia, y ellos se ven en la necesidad, pues, de reorganizarse. ¿Bien? Y en ese proceso de reorganización, en el siglo IV, siglo V, siglo IV, es cuando vamos a ver a Zorobabel, vamos a empezar a ver a Esdras, a Nehemías, y se genera un nuevo modelo o forma de estructura que Israel va a tomar para poder continuar su historia. Bien, en ese momento específico de la historia se genera lo que se denomina la reforma de Esdras y Nehemías. Bien, ellos se dan cuenta que necesitan pureza étnica, pureza religiosa y pureza cultural. Por ejemplo, cuando vamos a Esdras y Nehemías y leemos, observamos que una de las leyes que ellos establecen allí es dejar a todas las mujeres, bien, que no eran judías. Esto no lo mandó Dios, eso fue algo que ellos hicieron, pero vamos a empezar a ver un fenómeno en el cual, mediante esa reforma de Esdras y Nehemías, ¿verdad?, se va a empezar a construir un modelo que Israel va a necesitar utilizar para su pureza étnica, pureza religiosa, pureza cultural, para volver a reconstruir el templo, para volver a establecer los sacrificios, los sacerdotes y todo esto. Y ese modelo es lo que vamos a conocer más adelante como el judaísmo. En la Biblia no existe el judaísmo, en el Antiguo Testamento no existe el judaísmo. El judaísmo es algo, es una estructura de pensamiento, es un modelo que se construye en el periodo del Segundo Templo, específicamente derivado de la reforma de Esdras y Nehemías y la necesidad de poder volver a ser una nación y establecerse como una nación. Bien, entonces, eh, para este momento de la historia nace lo que nosotros denominamos como judaísmo. Y en ese marco, ¿verdad?, también hay otros acontecimientos que se van a empezar a dar. Tenemos la reforma de las Nehemías, luego tenemos la conformación de la Gran Asamblea en el 450 aproximadamente, 420. Luego de eso empieza lo que se denomina el fenómeno sectario. Bien, empiezan a nacer las distintas sectas. Lamentablemente hoy otra
otra forma errada de ver y querer entender eh, este tiempo específico de la historia es creer que cuando yo estoy hablando de sectas, estoy hablando de algo malo, algo totalmente errado. Secta simplemente significa, bueno, viene de sectus, que significa sectores, sector, y viene de eidesis, que significa escuela de pensamiento. Básicamente empezaron a nacer ciertos grupos, bien, los cuales iban a tener una visión religiosa, un proyecto religioso, una visión, misión y visión religiosa también totalmente distinto a otros, ¿ok? Un enfoque distinto y que van a empezar a verse en este periodo. Vamos a tener a los esenios, a los fariseos, a los saduceos, a los celotes, a los sicarios, a los herodianos, a los judíos helenistas, a los temerosos de Dios, a los cristianos. Entonces vamos a tener una pluralidad de pensamiento en esta época. Pero me voy a concentrar específicamente en los saduceos, fariseos y esenios. Bien, en este periodo de tiempo, luego de la Gran Asamblea, viene la revuelta macabea, una guerra que se produce en consecuencia o por consecuencia de lo que Antíoco Epífanes IV hace con el pueblo judío al querer helenizarlos, ¿bien? Y derivado de toda esta guerra macabea van a nacer los saduceos como aquellos que van a liderizar el servicio religioso dentro del templo, ¿bien? Van a nacer los fariseos, que viene de la palabra parushim, que significa separados, personas que de alguna manera querían enseñar el texto bíblico, que más adelante también cuando hablemos de rabinos y todo eso, vamos a observar que estaban en esta tendencia. Bien, entonces vamos a tener a los fariseos. Y dentro de los fariseos van a haber distintos grupos. Van a estar los fariseos de la casa de Gilel, los fariseos de la casa de Shammai, que eran fariseos que tenían distintas creencias. Muchas veces Jesús, ¿verdad? Está de acuerdo con uno y está en desacuerdo con otro. Muchas veces Jesús va y creemos que Jesús estaba en desacuerdo con todos los fariseos y todos los fariseos estaban atacando a Jesús. Eso es nada más alejado de la realidad, como yo siempre digo. Jesús muchas veces estuvo de acuerdo con un grupo de fariseos, otras veces no estuvo de acuerdo con otros. Muchos fariseos se acercan a Jesús y lo reconocen como un gran rabino, y así, y así sucesivamente. Bien, entonces estos tres grupos específicamente van a tener una perspectiva distinta. Por ejemplo, los saduceos iban por ejemplo, con el objetivo de desarrollar la literatura sagrada, los saduceos van a creer en la Torá solamente, los fariseos iban a creer en la Torá, en la ley y los profetas, mientras que los esenios, por supuesto, que creían en la ley, en la Torá, en la ley y en los profetas, pero también iban a tener otros escritos. Bien, entonces, en este periodo del tiempo, tenemos un salmo que es el Salmo 74, capítulo 9, 10 y 11 y 12, que dice, no vemos ya nuestra señal, no vemos ya nuestras señales, no hay más profetas, no hay entre nosotros quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo Elohim seguirá afrentándonos? ¿Hasta cuándo Elohim seguirá afrentándolo el adversario? Seguirá blasfemando tu nombre por siempre. ¿Por qué retraes tu mano? Si tu diestra, sí, tu diestra, extiéndela y destrúyelos. Con todo, Elohim es mi rey desde antaño, que opera salvación para la tierra. Básicamente el Salmo 74 hace referencia a la destrucción del templo de Jerusalén por parte de los babilónicos en el 586 y la sensación de abandono por parte de Dios que experimentó el pueblo judío en este momento. El Salmo es una oración en la que se pide a Dios que intervenga y restaure su presencia en el templo. Y se describe la devastación y profanación que sufrió el lugar sagrado. Es decir, con este tema del alejamiento de Dios, de cómo Dios empieza a guardar silencio en esta época, ya tenemos de alguna forma un acercamiento por parte del escritor de Salmo a que ¿por qué Yahvé, por qué Elohim está guardando silencio y no está aconteciendo esto? Era la gran pregunta. Era la gran pregunta que hacía Israel en el exilio. ¿Por qué fuimos al exilio? Más adelante, Israel se dará cuenta de que es por su pecado.
Más adelante empezará a nacer el monoteísmo, más adelante empezará Israel a verse en la necesidad de este modelo de judaísmo para poder acercarse otra vez a la divinidad. Y en Macabeos, en Primera de Macabeos 9:27 dice, desde los días en que dejó de haber profetas, nunca la nación de Israel ha sufrido tanto. Es decir, en pocas palabras, eh, en este periodo de tiempo, ¿verdad? Tenemos a los últimos tres profetas post-exílicos, que son Ageo, Zacarías y Malaquías, si no mal recuerdo. Bien, entonces ellos vienen del exilio, empieza Israel, empieza la reforma de Esdras y Nehemías, y empieza Israel a crear un modelo, una estructura, ¿verdad? Para poder seguir adelante como nación y, por supuesto, para continuar con su religión, con su creencia, con su forma de acercarse a la divinidad. Y esto dará pie, por supuesto, a lo que denominamos el judaísmo. Entonces, en pocas palabras, ¿verdad? En el periodo del Segundo Templo vamos a tener estos distintos grupos y va a empezar a nacer esta perspectiva que una vez que mueren los profetas, muere Ageo, muere Malaquías y por último muere Zacarías, ya no hay profetas en Israel y por ende Dios se deja de comunicar con el pueblo. Bien. Gracias por su amable atención durante este espacio de la Escuela de Alejandría, transmitido en streaming live a través de la sala de Zoom, en simultáneo con la página de Facebook y nuestro canal de YouTube, donde estará disponible permanentemente. Si este contenido le está generando alguna pregunta, inquietud, duda o comentario, le invitamos cordialmente a suscribirse al canal de la Escuela de Alejandría, activando la campana para recibir notificaciones cada vez que abrimos otro espacio de participaciones en vivo o subimos nuevos contenidos. Síganos en nuestras redes sociales. Visite nuestra página web, contiene información que podría interesarle. Y para una comunicación más directa y personal, ponemos a su disposición nuestro chat de WhatsApp. Primero, vamos a ver personas, entes de revelación o grupos que dicen tener la revelación por parte de Dios. ¿Qué sucede? Como en este tiempo vamos a ir observando, y esto es algo que no solo se ve en este tiempo, sino que se va viendo a través de toda la escritura. Bien, y si algún día yo creo que puedo desarrollar el tema porque es bastante complejo, me gustaría dar mm, una conferencia o algún seminario que hable sobre el alejamiento de Dios. El alejamiento de Dios. ¿Qué quiero decir yo con esto? ¿Qué quiero decir con el alejamiento de Dios? Cuando nosotros vamos al texto bíblico y lo empezamos a leer cronológicamente, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que la divinidad progresivamente se va alejando. Es decir, el Dios en la Biblia hebrea, el Dios de la Torá es un Dios muy antropomórfico. Es un Dios que se comunica mucho con su pueblo, se manifiesta de muchas maneras, bien, pero a medida de que el texto bíblico empieza su continuidad, ese Dios antropomórfico se va convirtiendo en un Dios trascendental. Es decir, se va alejando, cada vez lo vemos más alejado y la forma de comunicarse ya no es esa forma, por ejemplo, como lo hacía Moisés cara a cara, como lo hacía posteriormente como con Abraham, ya no es de esa manera. Vamos a ver en el texto que el texto bíblico, ¿verdad? Presenta un Dios que progresivamente se va alejando de la humanidad. Va dejando de tener estas características tan humanas como la vemos en los escritos más antiguos, sino que ya es un Dios mucho más trascendental, mucho más alejado de la humanidad. Bien, y en el periodo del Segundo Templo ya es un momento en el cual, por la muerte de estos últimos tres profetas posexílicos, entonces nace o se empieza a desarrollar este pensamiento de que Dios ya no se está comunicando. Ya Dios no se comunica, ya Él se había comunicado con el último profeta. Entonces, por supuesto, van a aparecer personas, van a aparecer entes de revelación o grupos que van a
que van a decir tener la revelación por parte de Dios o por parte de la divinidad. Primero, bueno, a ver, vamos a tener el texto sagrado. Eso es lo más sencillo posible. Vamos a tener la Torá por parte de los saduceos. Dios se comunica o se comunicó por la Torá. Esto es lo que van a decir los saduceos. Los fariseos, por su parte, no van a estar de acuerdo. Dios se comunicó por parte de la Torá, por los profetas, por los salmos. Vamos a tener a los esenios que, así como los fariseos, Dios se comunicó por medio de su texto sagrado. Bien, pero estos tres grupos van a tener una forma de observar y acercarse al texto sagrado de forma distinta. Para los saduceos, el texto sagrado es la Torá. Para los fariseos, es la Torá, los salmos y los profetas. No estaban al mismo nivel. Para los esenios, es muy parecido a lo de los fariseos, pero vamos a tener otra tendencia, ya que ellos se van a acercar al libro de Enoc, al libro de Jubileos, a otros libros que hoy no se consideran canónicos. Bien. En el siglo I, por supuesto, vamos a tener a Jesús. Hebreos 1, capítulo 1 dice, habiendo a Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por el cual también hizo el universo. Bien, entonces vamos a tener el texto sagrado, vamos a tener a Jesús, vamos a tener líderes religiosos. Por ejemplo, en la comunidad esenia, en este grupo de los esenios que estaban a las orillas del Mar Muerto, así era una comunidad religiosa que existió en este tiempo, no aparece en la Biblia. Yo diría que de una forma subterránea, este pensamiento esenio está en la Biblia, ¿ok? Pero no aparecen literalmente. Ellos tenían como líder a lo que denominaban al maestro de justicia. Bien, básicamente el maestro de justicia fue una figura importante dentro de la comunidad de Qumran, cuyos escritos y textos fueron descubiertos en la región del Mar Muerto. Aunque no se sabe con certeza quién fue el maestro de justicia, algunos estudiosos creen que podría haber sido un líder religioso o espiritual de la comunidad. En cuanto hacia el maestro de justicia tenía revelaciones por parte de Dios, existen algunas teorías que sugieren que sí. Por ejemplo, en el manual de la disciplina o regla de la comunidad 1QS, se hace referencia a un grupo de hombres sabios que son instruidos por los ángeles de la verdad y que enseñan la justicia a muchos. Algunos estudiosos sugieren que el maestro de justicia podría haber sido uno de estos hombres sabios y que habría revivido la revelación divina a través de los ángeles. Entonces, tenemos el texto sagrado, tenemos a Jesús, tenemos líderes religiosos que van a decir que tienen revelación, tenemos a los sabios, ¿ok? El Talmud, en muchas secciones del Talmud, se dice que ahora los sabios iban a ser los receptores de esta revelación divina, ¿ok? Ya que se acabaron los profetas, ahora eran los sabios. Básicamente el Talmud y otros textos rabínicos hablan de un declive gradual de la profecía después del regreso del exilio babilónico y durante el periodo del Segundo Templo. ¿Ok? El mismo Talmud, ¿ok?, que es un compendio exegético de leyes, de todo este pensamiento de controversias, de muchas cosas del pueblo judío, ¿verdad?, revela y nos manifiesta que sí hubo un declive. Sí hubo un declive en cuanto a la profecía bíblica, a la forma en que Dios se comunicaba. Eso que anteriormente habíamos hablado de que Dios progresivamente se iba alejando, ¿verdad? El Talmud habla de eso. Y, por ejemplo, en el tratado Yomá 9b, habla sobre la disminución de la duración del servicio divino en el templo durante los días del Segundo Templo y en comparación con el servicio en el primer templo. La profecía se retiró de los profetas y fue entregada a los sabios. Esto es muy importante. Es decir, los sabios dicen, sí, hay un declive, pero la profecía, ya que se retiró de los profetas, ahora fue entregada a nosotros. ¿Bien? Y hay que tener cuidado con esto, porque, por supuesto, el que escribe siempre se echa gloria y hace exactamente lo contrario con los demás. Pero vamos a ir observando si esto en realidad fue verdad. Vamos a seguir leyendo. Luego dice, en otras palabras, la profecía ya no se manifestaba a través de visiones y revelaciones directas de Dios,
sino a través de la interpretación y el estudio de las escrituras. Esto sugiere que esto refleja una disminución en la proximidad de Dios a Israel. Además, el Talmud en Tratado Megilá 14a establece que después de la muerte del último profeta, de los últimos profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías, empezó esta disminución. Además, el Talmud de Jerusalén, Tratado Ta'anit 4.5, se dice que el espíritu de la profecía se retiró gradualmente de los profetas en la época del Segundo Templo. Este pasaje menciona a Ageo, Zacarías y Malaquías como los últimos profetas, pero no afirma explícitamente que el espíritu de la profecía se apagó de ellos. En resumen, aunque no hay una sección específica en el Talmud que diga que el espíritu de la profecía se apagó durante el periodo del Segundo Templo con los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías, esta idea se deriva de varias fuentes en la literatura rabínica posterior. La idea de que después del periodo de los profetas, la autoridad religiosa recae en los sabios y en el estudio y en los estudios de la Torá, está presente en varias secciones del Talmud y en otros escritos religiosos, y también judíos. Bueno. Por ejemplo, en el Tratado Sanedrín del Talmud de Babilonia, en la página 11a, se discute la transición de la autoridad profética a la autoridad rabínica. Se afirma que después de la muerte de los últimos profetas, o del último profeta, Malaquías, el Bat Kol, la voz celestial, anunció que los sabios se convertirían en los líderes religiosos de Israel. Otra sección del Talmud que trata sobre el papel de los sabios en la transición de la tradición religiosa en el tratado de Pirkei Avot, o la tradición de los padres, que se encuentra en la sección de Neskin del Talmud de Babilonia. En este tratado se recopilan las enseñanzas y consejos éticos de varios sabios de la Mishnah y el Talmud. En la introducción del tratado se afirma que la transmisión de la Torá y la tradición religiosa se lleva a cabo a través de una cadena ininterrumpida de sabios, desde la revelación en el monte Sinaí hasta los sabios contemporáneos. Esto es muy importante porque por esto es que progresivamente se va a empezar a nacer lo que se denomina la tradición oral. Hoy en día los judíos creen en la tradición escrita y la tradición oral. Es decir, la tradición escrita, por supuesto, es el texto sagrado, es la Torá, son los profetas, son los salmos, pero ellos dicen que tienen por parte de la tradición oral, es decir, la revelación por parte de Dios que se la dio a Moisés y fue, ¿verdad?, de generación en generación, la cual explica lo que el texto escrito quiere decir. Bien, es decir, vamos a ver que estos grupos, cada grupito va a tener o va a identificarse de una forma distinta a otra con respecto a la revelación de Dios. Por ejemplo, en este tiempo también se dice que los ángeles son entes de transmisión de la revelación de Dios. Por ejemplo, en los rollos del Mar Muerto, descubierto en la región de Qumran, contienen varios textos que hablan de ángeles y sus actividades en la tierra. Uno de los textos más relevantes que menciona la revelación de ángeles es el llamado Manual de la Disciplina, o el 1QS, Regla de la Comunidad. En este texto se menciona que los ángeles son considerados como intermediarios entre Dios y los seres humanos, y se les atribuye el papel de guiar y enseñar al pueblo de Dios en la tierra. El texto dice lo siguiente: y en cada generación surgirán hombres llenos de sabiduría celestial y del conocimiento de los secretos, que serán instruidos por los ángeles de la verdad y enseñarán justicia a muchos. Bueno, aquí sigue leyendo el texto, lo pueden leer más adelante, pero exactamente transmite esto, que los ángeles en este periodo revelaron, de alguna forma revelaron mensajes de parte de la divinidad. Bien, bueno, también tenemos mucha literatura apócrifa, mucha literatura que se escribe en el periodo del Segundo Templo, que indica que Dios sí siguió revelándose. En el libro de Tobías, en el libro de Enoch, Judith, Sabiduría, en el libro de Lucas también, y en otros libros también pues vamos a encontrar esto. Bien, por el momento no estoy diciendo que esto sí es verdad o no es verdad,
Simplemente quiero que observen cómo en el periodo del Segundo Templo sí hubo una disminución en la comunicación por parte de la divinidad hacia el pueblo de Israel, hacia los seres humanos, y cada grupo, ¿verdad? Empezó a decir, bueno, Dios se sigue comunicando, pero por parte de los ángeles, por parte del texto sagrado, por parte de líderes religiosos, de una u otra forma. Bien, también por personas específicas. Por ejemplo, tenemos el libro de Lucas, que se habla de que hay una profetisa, en el libro de Lucas con Simeón, también tenemos el libro de Enoc, etc. Bien, personas que van a decir tener revelación por parte de la divinidad. Voy a dejar de compartir esto. Vamos a continuar desarrollando la idea porque sí hay algunos puntos que me parecen importantes seguir tocando. Bien. Bueno, vamos a ver por aquí, ¿qué tenía yo por aquí pendiente? Listo. Bueno, lamentablemente, creo que nosotros somos lo que el ser humano es aquel que va a empezar a, de alguna u otra manera, tratar de decir cómo se comunica Dios con el ser humano. ¿Bien? Nosotros mismos son los que vamos a empezar a desarrollar y tener este pensamiento. Bien, ahora, si Dios cayó en este periodo en esta época intertestamentaria, si Dios no habló, no se comunicó con el hombre, vamos a ver ciertos puntos que a mí me parecen importantes. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al libro de Crónicas, el libro de Crónicas narra la cronología de David hasta el siglo III. O sea, que si Dios cayó en el siglo IV por el último profeta, ¿cómo es posible que el libro de Crónicas nos muestre la cronología de David hasta el siglo III? Por ejemplo, el libro de Daniel. Muchos estudiosos y probablemente el libro de Daniel termina su proceso de composición en el siglo II antes de nuestra era. También cuando se estudia Nehemías y Malaquías, Zacarías, se van a dar cuenta de que el proceso de composición no fue simplemente por allá por el siglo IV, sino que se terminó ese proceso de redacción, de composición, mucho más cerca de lo que nosotros hoy en día creemos que fue cerca del siglo II. Bien, ahora, por ejemplo, cuando nosotros vamos al libro de Pedro, cuando nosotros, por ejemplo, estudiamos la demonología en el periodo del Segundo Templo, con el tema de los demonios, con el tema de los ángeles caídos, toda esa teología es enóquica. Y el libro de Enoc, primero, bueno, son varias, primero de Enoc, segundo de Enoc, pero cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, a primera de Enoc, que su fecha de composición es específicamente en este periodo de tiempo, bien, vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento hay muchas menciones sobre el libro de Enoc. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Judas o vamos a Segunda de Pedro, cuando habla de los ángeles que pecaron y que no guardaron su estado original, Dios lo llevó y los colocó en el Tártaro, que es una presión para estos seres, estos ángeles caídos. Vamos a ver que esta teología es netamente enóquica. ¿Bien? Esto está directamente en el libro de Enoc. Cuando nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, vamos a observar que mucha teología está directamente en el periodo del Segundo Templo, en el periodo intertestamentario, en estos 400, entre comillas, años de silencio que tuvo el pueblo judío. Cuando nosotros estudiamos, ¿verdad?, la historia, vamos a ver que cada grupo, sean los fariseos, sean los saduceos, sean los sabios que dicen tener la revelación, cada grupo va a querer adjudicarse la revelación de Dios para poder tener autoridad. Bien, para poder ser ellos los líderes que van a tener el poder. Porque el que tiene la Bat Kol, el que tiene la voz divina, es aquel que tiene una comunicación con la divinidad y por supuesto es aquel que va a ser el grupo que va a poder ser el líder de la revelación de Dios, llevar la revelación de Dios específicamente, bueno, etc. Ahora, hay un problema que yo encuentro aquí y después de hablar pues, de todos estos puntos, quiero concentrarme en algo que me parece
bastante importante y es sobre inspiración y canonicidad. Es decir, la Biblia, como yo lo estaba mencionando a principio de la clase, es un libro que se escribe en un proceso bastante complejo. ¿Bien? Eh, Estamos acostumbrados a escuchar que este libro lo escribió tal persona, el otro libro lo escribió tal persona, pero hay muchos libros que fueron escritos durante una época muy prolongada de tiempo por diversos autores que tuvo un proceso de redacción, un proceso de composición bastante complejo, ¿bien? Y que lo que nos llegó a nosotros, ¿verdad? Ese ya proceso final que nos llegó a nosotros, ¿verdad? Es la construcción de mucho tiempo, ¿bien? Pero nosotros creemos que cierto profeta se sentó, empezó a escribir, pasaron, no sé, 1 o 2 añitos y ya escribió el libro completo. Pues nada más alejado de la realidad con respecto al texto bíblico. El texto bíblico contiene una estructura muy compleja de redacción a través del tiempo. Bien, está muy demostrado que en el periodo del Segundo Templo, en el periodo intertestamentario, en estos 400 años de silencio que estamos hablando, eh, el texto, por ejemplo, del Nuevo Testamento es muy influenciado. Por ejemplo, la Biblia hebrea no se había terminado de escribir. El canon, como lo conocemos hoy, no se había terminado de formar. Por ejemplo, probablemente eh, eh, el libro de Esther no era un libro canónico, podía ser parte de la literatura sagrada, pero todavía no canónico, se canoniza tiempo después. Por ejemplo, el libro de Cantar de los Cantares ya se se canoniza mucho después del siglo I. Es decir, que el texto bíblico es un texto que tiene un proceso de redacción complejo, un proceso de formación muy complejo, y en el periodo del Segundo Templo, en esta época intertestamentaria, van a haber muchos escritos que van a influir en el texto, en ese proceso final de redacción. Ahora, si Dios se cayó, si Dios no habló, no transmitió ningún mensaje, ¿cómo es posible, por ejemplo, que en el siglo II, antes de nuestra era, los qumranitas estuvieran hablando de un Mesías divino, celestial, sacerdotal? Cuando vamos al Nuevo Testamento, vamos a tener esta perspectiva. Si Dios se cayó y no habló, ¿verdad? ¿De dónde nació, de dónde se desarrolló este pensamiento demonológico de los ángeles caídos, de una guerra final, de la figura del Satán, que también es una figura bastante desarrollada en esta época? ¿Dónde? Porque, por ejemplo, cuando vamos a la Biblia hebrea y buscamos la figura del Satán, Satán como personaje, solamente aparece en Job y en Zacarías, más nada. Pero todo lo que se desarrolla en función o detrás de esta figura del Satán es específicamente en estos 400 años de silencio. Y cuando leemos el Nuevo Testamento, está totalmente influenciado por esta perspectiva. ¿Bien? Y esto nos lleva a lo que yo mencioné, que creo que la noche de hoy quisiera que se llevaran esto, y es que una cosa es la inspiración y otra cosa es la canonicidad. ¿Bien? Lo que nosotros tenemos hoy, que le decimos Biblia o canon, es una formación progresiva. Bien, hubieron muchas luchas, muchas pugnas para que el canon que nosotros tenemos hoy en día sea ese. Pero en el periodo de Jesús no era ese canon. Inclusive ni siquiera de la Biblia hebrea era ese canon. Todavía faltaban libros. Incluso habían grupos que tenían una forma de ver el canon, el texto sagrado, totalmente distinta. Tenían el canon con la mayoría de nuestros libros, pero tenían otros que hoy no tenemos. Probablemente Enoc, jubileos, literatura en Qumran, que es difícil decir si pertenecí, si ellos lo consideraban como canónico. Inclusive el concepto que nosotros manejamos de canon, tampoco existía ese concepto que nosotros manejamos de canon hoy en día. Para los antiguos el texto bíblico era sagrado, pero no era inmodificable, inclusive.
Por ejemplo, cuando nosotros vamos al Talmud, se dice que habían varias versiones de la Torá. Cuando nosotros comparamos para tratar de hacer traducciones, vamos a ver que vamos a tener manuscritos que tienen palabras distintas. En un manuscrito aparece una palabra, en el otro manuscrito aparece otra. En un manuscrito aparece una expresión y en el otro manuscrito no está. Entonces no es tan sencillo, ¿verdad? Creer que lo que nosotros nos llegó como Biblia, ¿verdad? Pasó por un proceso de unos pocos años o por algunas reuniones en las cuales se decidió el canon que nosotros tenemos de una forma muy a la ligera, ¿no? Incluso si no lo tenemos muy lejos, la Biblia cristiana tiene 66 libros, pero la Biblia católica tiene muchos más. Inclusive hay comunidades que adoptan otros libros, por ejemplo, como son el libro de Enoch, por su, de alguna manera, por así decirlo, importancia, ya que cuando nosotros estudiamos la demonología, el pensamiento neotestamentario está muy ligado al libro de Enoch en esos puntos. Entonces, lo que nosotros tenemos como canon es lo que nos llegó, ¿bien? Pero lo que nosotros tenemos como inspiración no siempre es canónico. No siempre es canónico. Porque si nosotros nos vamos a esto que estamos evaluando, observamos que hay mucha literatura que no es canónica, pero que influye directamente en el canon, que influye directamente en el Nuevo Testamento. Vamos a ver que el pensamiento, ¿verdad? En esta época del periodo de estos 400, entre comillas, 400 años de silencio, ¿verdad? Se desarrolla de una manera abundante. En el periodo del Segundo Templo nace la demonología, se desarrolla esta perspectiva del concilio divino, el origen del mal, el mesianismo, la apocalíptica. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis, bien, el libro de Apocalipsis es un libro bastante complejo, ¿verdad? No es un libro de profecía, es un libro de apocalíptica, es algo, el género literario es totalmente distinto, es apocalíptica. ¿Contiene profecía? Bueno, sí, contiene profecía, pero es apocalíptica. Pero vamos a observar que el libro de Apocalipsis, bien, tiene mucha influencia, por supuesto, de la Biblia hebrea, pero también del pensamiento del periodo del Segundo Templo, también de la época de estos 400 años de silencio. Y ya para ir, pues, resumiendo, bien, entonces observamos que los 400 años de silencio, o dentro de los 400 años de silencio, vamos a tener personas, vamos a tener textos sagrados, vamos a tener distintos grupos que dicen tener revelación por parte de Dios. Entonces Dios no se cayó, así como nos han enseñado, sino que van a haber muchos grupos que van a decir, bueno, Dios se sigue comunicando de esta manera. Y cuando vamos al Nuevo Testamento y desarrollamos la teología del Nuevo Testamento y vemos los escritos del Nuevo Testamento y leemos el Nuevo Testamento, vamos a ver que todo esto influyó en el Nuevo Testamento. Porque creemos muchas veces que el Nuevo Testamento, oye, mira, bueno, se escribió así el Espíritu Santo. Bueno, sí, en cierta manera el Espíritu de Dios influyó en el Nuevo Testamento, pero usó mucha exégesis, pensamiento, ¿verdad? De estos 400 años de silencio. Entonces significa que sí hay verdad en este tiempo. Sí hubo inspiración. Que muchos de esos libros no fueron canonizados es otra cosa. Hoy en día, lamentablemente, se dejan a un lado los libros apócrifos, literatura intertestamentaria, todo eso, pero eso es un gran error. Leer, por ejemplo, para los que van empezando con esto, lean Primera de Macabeos, importantísimo. Leer Jubileos, importante. Leer un poco de Not, importante también, para poder comprender, ¿verdad?, ciertas cosas que no vemos en el Nuevo Testamento, sino que vemos son resultados en el Nuevo Testamento, pero no vemos el proceso. Por ejemplo, se viene Semana Santa.
se viene Semana Santa y ahora en Semana Santa se viene la fiesta de la Pascua. Algunos la celebran, otros no le dicen Pascua, le dicen Pesach. Bien, se vienen panes sin levadura, se vienen días de las primicias. Bien. Y con este tema, por ejemplo, de la Semana Santa, que esperamos ver si podemos preparar algún material para esta semana, me gustaría. Siempre se ponen a pelear si Jesús guardó la Pascua o no. Pues porque cuando observamos la historia de Jesús guardando la Pascua, hay muchos que dicen, bueno, sí, él comió la Pascua, otros dicen, no, no la comió porque la Pascua era el otro día. Sí, entonces él simplemente comió lo que se denomina la preparación de la Pascua. Pero, por ejemplo, cuando nosotros leemos jubileos, leemos los muadín de cómo los esenios lo practicaban, de cómo lo creían los fariseos, y vemos todo eso, bien, nos vamos a dar cuenta que probablemente Jesús sí guardó la Pascua, pero en otro calendario totalmente distinto. O sea, hay muchas cosas, hay mucha riqueza en toda la literatura apócrifa, por así decirlo. Apócrifo simplemente significa desconocido, ¿bien? O literatura no canónica del periodo intertestamentario que apuntan a que sí hubo revelación por parte de Dios, que hubo revelación por parte de inspiración que no fue canonizada. Bueno, está bien, no fue canonizada, pero sí hubo inspiración. Y al evaluar, y en esta pequeña exponencia no tenemos el tiempo necesario para explicar todo esto, pero evidentemente si no fuese así, pues cuando leemos el Nuevo Testamento, ¿de dónde salió toda esa teología, toda esa riqueza? Bien. Algunas consideraciones finales que quiero colocar sobre la mesa es, y me parece importante, nuestra Biblia o la Biblia, el texto bíblico es un texto enriquecido por el contexto, enriquecido por los distintos pensamientos que hay alrededor de las personas o los grupos en estos momentos o en este momento tan específico como el periodo del Segundo Templo. También lo fue en la Biblia hebrea. También lo fue en la Biblia hebrea, en los libros más antiguos. Hay mucha influencia por parte de ese contexto donde ellos estaban que dará pie a que la Biblia se vaya formando. Joshua habló sobre esto con el tema del mito. En el periodo del Segundo Templo también, la Biblia se enriquece bien de estas perspectivas que existen, porque, lo repito, creemos que el Nuevo Testamento se escribió de la nada. No, lo que ellos escribieron es porque era una creencia. Cuando el escritor de Hebreos habla del Mesías cósmico celestial, creemos que, bueno, una nueva revelación. No, ya eso lo creían. Ya eso era una creencia popular de algunos grupos o algunas sectas que creían que iba a venir un Mesías que iba a ser cósmico. Cuando leemos la guerra de Apocalipsis y todo eso, wow, Apocalipsis, busca algo de Apocalipsis en el Antiguo Testamento, por supuesto que lo hay, pero algo desarrollado en ese género literario apocalíptica, de apocalíptica, lo único que tenemos es Daniel. Pero cuando tú lees otros libros de la literatura apocalíptica, en el periodo intertestamentario, te vas a dar cuenta de que Apocalipsis muchas veces copia todo esto. ¿Y por qué? Porque la Biblia es un libro enriquecido. Bien, la Biblia es un libro enriquecido. La Biblia es el canon que nosotros tenemos, ¿verdad? Que consideramos que fue inspirado. También hay otros libros que de alguna manera contienen inspiración y que van a influir en el texto bíblico. Bien. A ver, y esto que sucede en la época del Segundo Templo con respecto a los distintos grupos que dicen tener la revelación por parte de la divinidad, no es algo que desapareció de la historia. Hoy en día es exactamente lo mismo. Hoy en día no cambia. Si nos vamos al catolicismo, el Papa tiene la revelación por parte de la divinidad. Si nos vamos a algunos grupos, vamos a ver que ellos tienen libros, ¿bien? Que apuntan, bueno, los mormones tienen este libro,
y tienen el texto bíblico, los adventistas tienen el texto bíblico y tienen estos otros escritos, etc. Dentro del mismo cristianismo es exactamente lo mismo. Por ejemplo, dentro del mismo cristianismo tenemos a los cesacionistas y a los continuistas. Los continuistas dicen que Dios sigue revelándose, ¿verdad? Por medio de la profecía, por medio de los sueños, por medio de hablar en lenguas, por medio de todos los dones espirituales. Pero si nos vamos a los cesacionistas dicen que Dios habla a través del texto bíblico. Entonces, se han creado y se crearon estructuras, grupos de poder en la época del Segundo Templo. Esto que dice el Talmud con respecto a los sabios, a ver, es complejo de evaluar, pero muchos apuntan a que esto lo dicen los sabios simplemente para tener una base, para poder tener el poder y poder tener la voz de Dios. Podés decir que ellos son los que llevan la voz de Dios. Y esto que pasó sigue pasando hoy en día. Lamentablemente las iglesias, ¿verdad?, dicen tener la revelación final. Los cesacionistas sobre el texto sagrado. Los continuistas por medio de las profecías, por medio de los sueños, el hablar en lengua. Cada grupo religioso hoy en día, por medio del dogmatismo, de esa forma de ver no críticamente el texto, sino de una forma romántica, cerrada, el texto siempre va a tender a tener la verdad absoluta. Bien, si tú te vas a una iglesia, en una iglesia y van a estudiar, no sé, algo, no te van a decir, bueno, mira, el proceso histórico de conformación de ese pensamiento, ¿verdad? Tuvo una evolución por medio de la influencia zoroástrica en el pensamiento dualista en la época del Segundo Templo, que dio como resultado esto, esto, y los antiguos judíos creían esto y esto y esto, se fue desarrollando y ahora se cree esto y salieron los distintos grupos. No, no te va a decir nada de eso. Te va a decir, esto es la verdad. Esto es la verdad. ¿Por qué? Porque cada grupo, ¿verdad?, se acoge a un modelo, a una forma, a una estructura, lo mismo que hicieron los judíos en la época del Segundo Templo, crear el judaísmo, ¿bien?, para poder tener entonces de alguna forma el poder tener el liderazgo. Lo mismo pasó con, diría yo, en esta época del periodo del Segundo Templo, con respecto a de cómo la divinidad se sigue comunicando con el hombre. Cada grupo desarrollará de una manera distinta como Dios se sigue revelando. Y entre ellos habían pugnas. Por ejemplo, en el tema del templo. A ver, en el primer templo se dice que la presencia divina, ahorita no me acuerdo exactamente la expresión, pero se dice que la presencia divina estaba en el templo. Se destruye el primer templo, luego tenemos la construcción del segundo templo, ¿verdad? Y surge una pregunta, si la presencia divina continúa. Y van a haber distintos grupos que dicen sí y no. Por ejemplo, los saduceos van a decir que sí, la presencia divina sigue estando. Pero los esenios van a decir, no, ustedes los saduceos contaminaron el templo, ya ellos van a ver el templo contaminado y se van a ir. Incluso ellos, al irse, ¿verdad?, tienen que construir un nuevo modelo. ¿Y qué van a decir? Nosotros somos el templo. Lo que está en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice que nosotros somos el templo. Vamos a ver a los samaritanos, que no hablamos de los samaritanos, como otro grupo que dice tener, ¿verdad?, la revelación de Dios, pero en su templo, en Gerizim. Vamos a tener distintos grupos que se adjudican el poder de alguna manera. Pugnas entre los fariseos y los saduceos por el poder, por el dinero. Y lo mismo vamos a tener con la revelación de Dios. Es decir, el tema de cómo Dios se revela es un tema que cuando cae en manos humanas, siempre cada grupo va a decir que tener la revelación definitiva, tener de alguna forma, ese contacto con la divinidad.
algo que sigue pasando hoy dentro de las iglesias. Algunos pastores, y ojo, estamos hablando de problemáticas que tenemos dentro de la iglesia, no estoy diciendo que todas son iguales, no estoy diciendo eso, pero vamos a tener pastores que dicen tener la autoridad final, la revelación final. Se empiezan a adjudicar títulos, además de pastores, otros títulos, que no vamos a caer en conversar cuáles son, pero evidentemente y lamentablemente el tema de querer el ser humano decir cuándo Dios habla y cuándo no, es algo que nos ha llevado de alguna manera, creo yo, a ese también alejamiento de Dios. Bien, entonces como tema de reflexión y ya finalizando la exposición del día de hoy, les invito a seguir estudiando el periodo intertestamentario. Hay mucha literatura que apunta a que Dios sí se seguía revelando de una u otra forma a personas por medio de ángeles, etcétera, ¿verdad? Pueden considerar que algunos son erróneos, falsos, porque son apócrifos, etcétera, o pueden considerar que de alguna manera hay inspiración, de alguna manera hay algún tipo de inspiración en algunos escritos, porque vemos resultados ya en el Nuevo Testamento. Porque si no hubiéramos resultados, pues Judas no hubiese dicho como dijo Enoch. Bien, citando directamente al libro, Pedro no hubiese escrito lo que escribió, el libro de Hebreos, el escritor de los Hebreos no hubiese tenido esta perspectiva que existía en ese momento histórico, ver cómo el texto bíblico no terminó en el siglo IV de escribirse con Zacarías, sino que luego de eso el texto bíblico continuó formándose. Cuando vemos Nehemías, Esdras, Nehemías, Zacarías, cuando vemos Primera de Crónicas, que es un libro histórico, cuando vemos inclusive el libro de Daniel, que probablemente el proceso de redacción final ya fue para el siglo II. Entonces vemos que Dios no se calla en el periodo del Segundo Templo. Es un periodo sumamente importante, hay mucha información y cuando vamos al Nuevo Testamento, cuando llegamos al Nuevo Testamento a estudiarlo, muchas veces no entendemos lo que está pasando. Agarren el Antiguo Testamento y busquen a los fariseos, a los saduceos, a los samaritanos. Bueno, los samaritanos sí aparecen, pero busquen estos grupos, busquen a los rabinos, busquen todo esto. No aparece. Busquen la demonología, las posiciones demoníacas, el sacar demonios, lo que habla Jesús sobre Salomón. Alguien mayor a Salomón está aquí, que es una expresión muy, muy importante, que no podemos entrar hoy en materia. La forma de escritura, la forma de ver al Mesías, las perspectivas mesiánicas, la forma de la demonología, la apocalíptica. Vayan tomen el Antiguo Testamento y busquen todo esto. Se menciona, sí se menciona, pero no se desarrolla. Porque el desarrollo se hace en la época intertestamentaria, en la época del periodo del Segundo Templo, y en el Nuevo Testamento tenemos ese resultado. Y en esta época tenemos el proceso. Y antes de eso tenemos al texto bíblico que apunta a ese proceso que se hace en el periodo del Segundo Templo. Entonces, la Biblia, ¿verdad? Para nosotros poder entenderla tenemos una introducción, tenemos menciones, tenemos citas, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento tenemos el resultado, pero el proceso completo está en el periodo del Segundo Templo. Sin estudiar el periodo del Segundo Templo, pues es muy difícil entender lo que sucede. Yo soy ingeniero y trabajo con sistemas. Recuerdo que la primera definición que me dieron en la universidad de que es un sistema básicamente es entrada, proceso y salida. Eso es todo. Tenemos una entrada de variables, tenemos un proceso de esas variables, ¿verdad? Que darán pie a una salida. El Nuevo Testamento es la salida, la Biblia hebrea es la entrada, el proceso es el periodo del Segundo Templo. Y para finalizar, bueno, muchas gracias por haberme prestado esta atención. El tiempo de verdad que es algo creo que importantísimo para cada uno de nosotros. Tomarse el tiempo para seguir estudiando esto, para seguir compartiendo aquí en la Escuela de Alejandría. Creo que nos falta mucho por aprender, por seguir caminando. Y lo que hice hoy simplemente fue compartir algo pues muy pequeño, pero
se queda corto, se queda corto. Amerita mucho más estudio, amerita muchas más cosas, muchas cosas quizás no la pude explicar, bueno, no la mencioné, no la pude explicar por temas de tiempo, pero les dejo eso ahí porque una cosa es inspiración, otra cosa es canonicidad, pero hay un punto muy importante. La Biblia explica la experiencia o la experiencia explica la Biblia. En pocas palabras, si alguno de nosotros tiene o dice tener una revelación por parte de Dios, ¿verdad? Esa revelación, de alguna manera, ¿cómo la vamos a manejar? La experiencia, ¿verdad? Confirma lo que dice el texto o el texto confirma lo que dice la experiencia. Hay que tener cuidado. Hoy en día, en muchas iglesias, en muchos lugares de culto, sinagogas, lo que no, como le quieran llamar, quejilá, etcétera, como le quieran llamar, muchas veces la experiencia de una persona define o confirma lo que dice la Biblia. Entre comillas lo que dice, porque por medio de la experiencia ellos dicen que dice algo, pero no es necesariamente lo que dice. Entonces, la inspiración de Dios, la forma en que Dios se sigue comunicando con el mundo, yo creo que existe y yo creo que no podemos tapar el sol con un dedo y simplemente decir que Dios se cayó y que ya no se comunica. Creo que se sigue comunicando. Ahora, cuando Él se comunica de alguna manera, confirmar eso con la Biblia, pero no decir de alguna manera de que lo que se está hablando es la explicación de la Biblia, porque vamos a seguir con este problema, con este círculo vicioso que todos creo que en algún momento hemos caído y que es lamentable y que muchas iglesias están cayendo en eso, en decir tener esa revelación final por parte de la divinidad. Para terminar, la divinidad, Dios de alguna manera, Yahvé, es quien decide comunicarse de la manera que Él quiera y no de cómo nosotros establecemos normativas, establecemos dogmas que al final lo único que hace es cerrar el entendimiento, yo creo que reflexivo de lo que Dios nos quiere comunicar a nosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias por llegar al final de este video que transmitimos desde la sala Zoom en streaming live simultáneamente por la página de Facebook y nuestro canal de YouTube. A todos, gracias por su asistencia y participación.